Hola a todos, bienvenidos a Super Health Podcast. Penny Living. Soy el Dr. Samuel Santoc. Yo soy Inmaculada García y hoy nos sumergimos en un tema profundo y transformador. Vamos a ver madre narcisista, cómo identificar si fuiste creado por una y sanar desde adentro. Vale, cambio completamente de tónica de lo que venimos hablando, pero forma parte de lo que trabajamos desde el mismo podcast, que es PNI Living. Bien, para los que saben que es PNI, es la parte de la psico-neuroinmunología, ¿vale? Bien, como tal. La salud mental forma parte importante de los procesos de sanación de enfermedades, ¿vale? Como tal, entonces es un buen tema. Vamos a empezar a arrancar. Sí. Entonces, bien, pero bueno, antes de empezar, recuerden que nos pueden encontrar en nuestra página web www.yumayogamedicinal.com, en Instagram en @yuma.yogamedicinal, en @dr.samuelsantoc, en info@yogamedicinal.com nos pueden escribir, o otra vez a través del WhatsApp más 34 640 563 169. Bien, recuerda que este podcast lo puedes escuchar a través de Spotify, lo puedes ver en YouTube y lo puedes también ver a través de Apple Podcast. Bien, si no estás viendo en YouTube, recuerda la mejor manera de ayudarnos es suscribiéndote a nuestro canal, dejando un like, dale aquí a la campanita, y esto nos ayuda a crear más y mejor contenido. Y por supuesto, como toda la semana, nos acompaña Irma de Planeta Incora, donde podemos encontrar esta maravillosa ropa que nos proporciona Planeta Incora. Esta se ha convertido en mi favorita. Sí. Creo que te has dado cuenta. Es tan gustosa. Sí, la verdad es que, bueno, a nosotros nos puedes encontrar en nuestra tienda online, planetaincora.com, en nuestras redes sociales, en Instagram, @planetaincora. Si tienes cualquier duda, como siempre os digo, de tallas, modelos, en info@planetaincora. Ya sabéis que nuestra ropa está libre de plásticos, de tóxicos. Lo notas, es como tienes que ponértela para sentirla, y una vez que la sientes, pues bueno, ya vemos que, por ejemplo, Samuel ya solo se pone nuestra camiseta. Sí, bueno, ahorita acaba de salir la imagen de la camiseta azul también de Viparos de Healing, también la tengo, que nos has visto, y también es un gusto, súper fresquita. Ahora en verano es súper fresca esa, sí, porque tiene mucha transpiración y no coge olor, eso me encanta también. Sí, eso es una de lo máximo, lo que más nos dicen, es la ligereza que tiene, incluso en verano, hacer deporte, o me la llevo de viaje porque ocupa poco. Sí. La preparo en la maleta en un momentito, luego se seca súper rápido, y además no huelo cuando la tengo puesto. Eso es uno de lo que más gusta de nuestros productos. Así que sigue atento a nuestras redes sociales, acuérdate de inscribirte a nuestra newsletter, y cualquier duda, pues aquí estamos. Bien. Y bueno, que Planeta Incora se encarga de la organización de todas las actividades en Madrid, así que si tienen alguna duda o pregunta, también le pueden escribir a ella para seminarios y cursos organizados en Madrid, en Yuma, ¿vale? Bien, por parte de Yuma, ¿ok? Bien. Entonces, que pronto ya estaremos hablando de nuestro retiro, ¿no? Sí. Nuestro retiro anual. Sí, perfecto. Claro, sí. Ya estamos preparándolo, ya en poco ya salimos. Ya salimos adelante con ello, perfecto. Entonces, bueno, también estamos un poquillo de resaca, ¿no? Que este fin de semana fue el solsticio de verano y estuvimos trabajando nuestro retiro Sanar desde Adentro. Vale, entonces un saludo a todas las personas que pudieron compartir este fin de semana, tanto online como en diferido, ¿vale? Bien, entonces esperamos que hayamos disfrutado de esta experiencia. Y me estuvo con nosotros y fue transformadora, ¿no? Fue muy potente. Totalmente. Es verdad que el retiro, normalmente los retiros que hacemos físicos, lo que estábamos comentando, vengo siempre el lunes y es como qué súper experiencia, pero el viaje de este fin de semana ha sido súper potente, transformador. Yo, que vengo de una historia personal, ha sido como una abertura, un cambio, una sensación de limpieza, de ligereza, de poder seguir adelante, mucho más feliz, y todo el rato que compartimos el sábado, la verdad es que es transformador. O sea, es que yo no tengo otras palabras, no sé cómo lo hacen. Ahora bien, si no estás escuchando, si asististe al retiro, deja tu comentario para que otras personas también vean la opinión de cómo fue en el retiro, ¿vale? Bien, como tal, bien. O sea, abajo en los comentarios, bien, puedes dejar, ¿ok? Perfecto, entonces vamos a empezar con el tema, ¿bien? Vamos a ello. Vamos a tratar este aterrizaje emocional. Sabemos que es un tema profundo. Entonces, para comenzar, ¿por qué crees que es tan importante que hoy hablemos de este tema de madres narcisistas? Vale, bien. ¿Qué es lo que sucede? Bien, esto se basa también en la experiencia clínica, bien.
que tengo con pacientes, ¿bien? Porque yo tuve estudios, aparte de psiconeuroinmunología, en psicoterapia integrativa y psicooncología, ¿vale? Entonces los aspectos psicoemocionales de cómo nos relacionamos con el contexto afectan nuestra salud también, ¿vale? Bien. Entonces, ¿por qué es importante este tema? Bien, porque muchas personas viven con heridas emocionales profundas, sin comprender su origen, ¿vale? Bien. ¿Y qué pasa? Bien, el narcisismo materno es un tema que es un tema tabú, ¿vale? Cargado de culpa y también de lealtades invisibles, ¿ok? Que es importante, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Empezar a hablarlo nos va a permitir abrir espacios de conciencia y validación para personas que hayan vivido este tipo de experiencia, ¿vale? Que es más frecuente de lo que tú piensas, Irma, ¿vale? Bien, como tal, es muy frecuente y ha ido aumentando, teniendo en cuenta que ahora vivimos en una sociedad que está enfocado en el narcisismo también, ¿me entiendes? El famoso, no sé si has escuchado el tema de que estamos en una sociedad narcisista, pero eso hay que irlo matizando y las redes sociales lo han potenciado más, ¿vale? Como tal. Entonces, esto es un aspecto también para que las personas que quieran ser madres, futuras madres, lo tomen en conciencia en relación con la crianza de sus hijos, ¿ok? Bien, entonces me parece un tema importante en ese sentido porque forma parte de la salud, no solo psicoemocional, sino también corporal, porque estos aspectos también afectan lo que es la epigenética, todo el tema de la epigenética y la programación. Y tú que hiciste el curso de formación con nosotros desde el Coaching 1, sabes la importancia que tiene la epigenética en todo esto. Sí. Bien, bien, que tiene que ver la crianza. Como... Mucho, mucho. Recuerdo que mi primer pensamiento fue, pero ¿cómo a mí se me ha ocurrido tener hijos sin saber todo esto? Bueno, lo prende práctica para los siguientes, pero recuerdo ese pensamiento, lo recuerdo totalmente, totalmente. Porque no sabes cómo va a afectar en esa vida adulta el haber sido criado por una madre que tenga estas características. Entonces, cuando llegamos a hacer coaching y nos ponemos a conocerlos, como que ahí te quedas, ¿no? Decir, ostras, ¿cómo no puedo yo saber esto? Porque, ¿cómo afecta, Samuel? Cuéntanoslo, ¿cómo afecta realmente luego en la vida adulta? Vale, bien. A ver, como le dije, vamos a empezar a hablar un poquillo de estos temas un poco más sencillo, bien. Le invito a nuestra audiencia a que deje sus comentarios, que compartan sus vivencias. Si vemos interés en que este tema gusta, podemos ir matizando y sacando muchas más cantidad de episodios en relación con este tema, bien. Un poco cambiando la tónica de lo que venimos hablando en el podcast, bien, como tal, bien. Yo creo que es importante porque aquí es tratar esta conversación sin juicio alguno, sino simplemente porque existe y tratarlo así. Bien, porque al final lo que buscamos aquí es entender dónde está la herida y que esa persona asuma la responsabilidad y tampoco esté echando balones afuera, ¿me entiendes? Porque al final si tú en este momento, en el transcurso del podcast, tú dices, ok, fue criado por una manera narcisista, tú no vayas a echar la bronca a tu madre, porque al final no tiene ningún sentido tampoco, ¿me entiendes? Al final es tú responsabilizarte un poco de tu parte y sanar esa herida y cambiar conductas, bien, como tal también, ¿ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bien, ¿en qué afecta esto en la vida adulta de una persona? Ser criado por una madre con características narcisistas y ahora más adelante vamos a matizar esas características, ¿bien? Primero puede afectar la autoestima, ¿vale? Bien, que es muy importante, ¿me entiendes? Bien, también una cosa que afecta es la capacidad de esa persona de poner límites. ¿Vale? Bien, en relación no solo con su familia, sino con el contexto en general, ¿vale? Porque tienes que ver que el padre y la madre es el núcleo que va a crear lo que es la línea emocional y afectiva de esa persona que se va a convertir en adulto. Y si esa persona se crea con unos patrones que no son deseados como tal, una de las cosas que va a suceder en relación con este tipo de madre es que esa persona va a tener incapacidad de poner límites. O sea, no sabe decir que no. La persona, ¿vale? Como tal, bien. También se va a ver afectado sus relaciones afectivas en un futuro y también su salud física se va a ver comprometida, ¿vale? Como tal, bien. Ya que una de las cosas que pasa con estas personas es que como se sienten responsables del bienestar de los demás, desconectan en sus propias necesidades, ¿vale? Es uno de los mayores problemas de la persona que sufre este tipo de contexto, para no llamarlo de otra manera, ¿vale? Como tal, ¿bien? Esto cuando nos encontramos con una madre narcisista, esto entra dentro del complejo de las ACEs, ¿vale? Que es ACE, en inglés, Adult Childhood Experience, ¿bien? Que en español es la experiencia adversa de la infancia, ¿bien? Porque ¿qué es lo que sucede? A nivel neuropsicológico, el bebé, el niño y el adolescente requiere unos ciertos estímulos para el desarrollo de lo que son diferentes áreas del cerebro, como el lóbulo frontal, la amígdala cerebral y el hipocampo. Y si hay unos ciertos gestos que están presentes o no están presentes, eso puede afectar la neuromatrix de conductual de la persona.
¿vale? Como tal. Entonces, un punto que es muy importante en relación con esta persona es esa, que desconecta de sus propias necesidades, ¿vale? Ujú. Para hablarlo de manera sencilla. Claro. Y estaba pensando que a lo mejor tenemos como ideas que son un poco equivocadas sobre el narcisismo, porque creo que puede entrar como la controversia de pensar, ¿hay diferencias entre madre controladora y una madre narcisista? Oye, no me esperaba esta pregunta. A ver, o sea, en sí, en padre o madre controlador es otro tema, ¿bien? Ahí podemos sacar otro episodio de podcast que es el tema de los padres helicópteros, ¿bien? ¿Ok? Y la problemática hoy en día en relación con los niños, ¿bien? Eso puede ser un episodio completo de podcast. Si estás interesado, deja tu comentario también. La repercusión en la neuropsicología del niño de los padres helicópteros, que son esos padres controladores, ¿bien? Pero hay que hacer una disección entre un padre que es controlador, unos padres o una madre controladora y una madre que es narcisista, como tal, ¿bien? Porque pasa, la madre narcisista no solo busca controlar, ¿bien? Sino que necesita que el hijo valide la identidad de ella como madre, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? En una característica específica, esta madre que su amor es condicional, como tal, ¿bien? Y tú me dirás, pero ¿cómo es un amor condicional? Eso tú lo has visto todos los días, ¿bien? O sea, yo creo que te van a venir muchas ideas cuando te diga esto, ¿bien? Si el hijo se adapta a la necesidad de esa madre, la madre lo recompensa, ¿vale? Como tal. Si no, Sí. lo castiga con culpa, con frialdad o rechazo, ¿vale? Como tal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso ocurre, dejas de validar la identidad propia de esa otra persona que estás criando, ¿vale? Entonces, Chungo. ¿vale? Entonces, que empiezan ahí unas características específicas del narcisismo, que es la conducta manipuladora, ¿me entiendes? Entonces, es diferente al control, ¿vale? Que es el tema relacionado con los padres helicópteros que te mencioné anteriormente, como tal, pero no me quiero meter por ahí, ¿vale? Bien, porque al final Ya, sí. el tema de madre narcisista es muy específico, ¿vale? Como tal, ¿ok? Sí, un poco cuadrarlo dentro del concepto de quizá el narcisismo materno visto desde la psicología. Exacto. No solo la psicología, sino la neuropsicología, ¿vale? Porque al final La medicina. lo que la persona tiene que entender es que todos estos patrones en la persona que los sufre va a generar una matriz donde se va a afectar, se va a ver afectadas diferentes respuestas neuroendocrinas e inmunológicas también. No es que, ay, sí, yo viví esta experiencia y no pasa nada. Pues sí, sí pasan cosas en esa persona, ¿vale? Vale. Y como estamos hablando de la medicina, la psicología, ¿es un trastorno o es un rasgo el narcisismo? Vale, bien. Vale, bien. Entonces, ¿qué pasa? Existe lo que llamamos el trastorno de personalidad narcisista, ¿vale? Como tal, que ya es una patología como tal, bien. Y luego tenemos lo que son los rasgos de niveles más leves de narcisismo, ¿vale? Bien, ¿ok? A ver, un diagnóstico formal tiene que hacerlo un profesional como tal, ¿vale? Ya que hay mucha característica específica que esta persona tiene que cumplir para decir, ok, esta persona tiene un trastorno de personalidad narcisista, que ya es un tema bastante complejo como tal, ¿bien? Y hay muchos subtipos de narcisismo, ¿vale? Como tal, por lo menos el que más frecuente en el área femenino, ¿vale? Bien, como tal, es el narcisismo vulnerable, ¿ok? Bien. ¿Ok? Porque al final la gente piensa que la persona narcisista es más característico del hombre, que tiene un ego elevado, que quiere, pero realmente hay muchos subtipos de narcisismo como tal. Y cuando estamos hablando de madre narcisista, el perfil de madre narcisista es un narcisista vulnerable como tal. ¿Bien? Y ya que tenga un trastorno o no, va a depender de las características complejas del trastorno como tal. Yo creo que más adelante podemos matizar un poco ello o podemos hablar en otro Sí. episodio de las características específicas del trastorno narcisista en global, independientemente de la crianza, ¿me entiendes? Entonces también puede ser otro episodio. Bien, pero vamos a enfocarnos en ese aspecto. Sí. Pero yo creo que quedó claro que puede ser un trastorno que se llama trastorno de personalidad narcisista, que es el TPN como tal, en su diminutivo, y luego tenemos rasgos como tal, ¿bien? Por lo menos cuando hablamos de lo que es una sociedad narcisista, es que una sociedad está cogiendo rasgos de ese trastorno como tal. Bien, luego si eso se va exacerbando, puede ser que la sociedad sufra un trastorno de personalidad narcisista, ojo, ¿me entiendes? Ok, bien. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Más allá de las etiquetas, aquí lo que tenemos que tomar en conciencia, por lo menos en relación con este episodio, porque al final que lo que quiero colocar un foco de luz en esto, para que la gente vea la importancia, es identificar las dinámicas que afectan a esa persona y trabajar en la sanación de esas dinámicas. ¿Me entiendes? Claro. ¿Ok?
Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué pasa? A ver, puede ser que dentro de las dinámicas que hablemos, la persona tenga un check o los tenga los 7. Entonces, claro, si mientras más tengas, entonces tú puede ser que esa persona, esa mujer, madre, tenga el trastorno de personalidad como tal. Bien, ok, bien. Pero esto es como cualquier otro tipo de trastorno o disfunción como tal, bien. Si esa persona, o sea, tú no vas a pretender desde este aspecto tú cambiar a otra persona que tiene el problema como tal. Tú tienes que cambiar la manera como tú te relacionas con el contexto como tal. Claro. Bien, porque al final esto es como una persona que es alcohólica. ¿Vale? Bien, si una persona tiene un trastorno de alcoholismo, ¿quién tiene que aceptar que tiene el alcoholismo? ¿El contexto o la persona? El contexto. A ver, el contexto lo ve, pero la persona, esa persona que lo sufre es lo que tiene, es que tiene que reconocerlo. Sí, Entonces, sí, claro. a ver, yo puedo decir, ok, tengo como ejemplo, vale, yo puedo decir, ok, mi madre tiene trastorno de personalidad narcisista, pero ¿tú qué vas a hacer con ello? Nada. O sea, Nada en relación con esa persona que tiene el con ella, trastorno, ¿me claro, entiendes? pero con ella nada, me refiero, con ella nada, tienes que hacerlo contigo. Tiene que hacerlo con uno mismo, porque al final que se va afectando es uno, ¿vale? Esa persona puede tener sus dinámicas tóxicas o no tóxicas. Y hay muchos libros que hablan de esto. Hay un libro que es muy interesante, lo único que está en inglés, ¿vale? Que se llama Padres Tóxicos. ¿Vale? Lo recomiendo 100% si sabes en inglés, ¿vale? Sí. Pues si puedes conseguir una edición en español, pero creo que no hay, ¿vale? Bien, se llama Toxic Parents. Ok, es maravilloso como tal, bien, este libro. Y los hay, ¿me entiendes? Porque al final tú tienes que ver que una sociedad que es el reflejo de una sociedad enferma es una crianza no adecuada en la infancia. ¿Vale? Y el núcleo es la familia para eso, para que haya ese tipo de Claro. crianza. ¿Ok? Bien. Ok. ¿Puede ser que este tipo de madre siempre va a ser, su característica siempre va a ser agresiva o la puedes percibir como una madre perfecta y amorosa? ¿No? De esto que dices, es narcisista, pero mi madre me quiere, ¿no? Vale, bien, ok, ya te entiendo, bien como tal, bien. A ver, porque al final esto, tenemos que partir a base de lo que hablamos anteriormente, el amor condicional, ¿vale? Bien, condicionado, ok, bien. Ahí ya son como pequeñas banderas rojas que ya tú empiezas a ver como tal, ok, bien. Recuerda que lo que es amor condicionado es el business love. Si tú me das, yo te doy. Si no me das, te castigo. ¿Vale? Bien, como tal. Bien, en relación con la validez emocional, como tal. Ok, aquí, bien. Entonces, ¿qué pasa? El problema aquí es que muchas madres narcisistas son socialmente encantadoras. Y nuevamente una de las frases que tiene en relación con su contexto social interno en casa es, pero es que no ves cómo la gente me quiere y me adora y me ama. Uy, se jactan de decir eso como tal, porque esas personas de cada la galería pueden ser socialmente encantadoras y la gente la puede amar, pero luego en casa usa el amor como herramienta de manipulación, exigiendo gratitud, exigiendo lealtad o perfección por cambio de afecto, ¿me entiendes? Entonces siempre va a haber una moneda de cambio, ¿me entiendes? Que tú vas a necesitar como tal. Bien, entonces aquí ya no estamos entrando en terreno pantanoso con estas preguntas, ya estoy viendo Claro. por dónde me estás llevando. Hombre, es que, bueno, es un tema así, tiene su intensidad, es profundo, es delicado, pero bueno, lo que hemos dicho que lo vamos a tratar sin juicio y simplemente por sanar y porque pasa más, o sea, es más común de lo que nos pensamos. ¿Y se puede diagnosticar el narcisismo? Vale, sí. Bien, entonces hablamos entonces de los criterios clínicos de observación terapéutica, ¿te parece? Bien, para entrar ya en Sí, tema. venga. Perfecto, bien, ok. Bien, la primera parte en relación con ese narcisismo materno es falta de empatía genuina. ¿Vale? Bien. ¿Qué significa esto? Bien, que esa persona no puede ponerse en el lugar del hijo emocionalmente. ¿Vale? Esa madre no se puede colocar emocionalmente en los zapatos de ese hijo, como tal. Bien, 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 ok. A ver, hay muchas corrientes psicológicas y psiquiátricas que nos hablan de que el trastorno de personalidad narcisista no tiene cura. Yo abogo a que pueda haber un cambio en relación con el contexto si esa persona asume que tiene este trastorno, ¿me entiendes? Al final yo doy un poco esa oportunidad de cambiar esa matriz como tal, ¿bien? Pero primero es falta de empatía genuina, ¿vale? Bien, como tal. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Mediante la minimización o ignorar los sentimientos del niño,
¿vale? Bien. Y a menudo va a responder con juicio o incomodidad ante esa vulnerabilidad que esa persona o ese niño pueda mostrar, como tal. Bien, entonces, ¿qué pasa? Normalmente en el entorno no hay muestras reales de afecto, ¿vale? Como tal. Normalmente esos niños crecen en ambientes donde nunca se les dice te amo, te quiero, te aprecio, lo has hecho bien, vamos, no pasa nada. No, esas afirmaciones positivas no existen por este tipo de madre como tal. Bien, ¿ok? Eso es una característica muy específica. Entonces, ¿qué pasa? Esto genera otro problema, ¿vale? En relación con este tipo de madre, en relación con esta falta de empatía, que tiene que ver con un concepto que es anglosajón, ¿vale? Bien, que sufre la persona, que es el gaslighting, ¿vale? Bien. Entonces, que serían como, ¿qué es el gaslighting? Que esa persona duda de su propia percepción, ¿vale? ¿Por qué? Porque sus emociones no son validadas Ya. como tal. ¿Qué es gaslighting? Que la persona en confrontación con otra persona hace una cortina de humo, gaslighting como tal, para invalidar su postura y hacer la reversión de culpa como tal. Entonces, por ejemplo, ese niño, ese adolescente quiere confrontar una situación emocional y entonces hay una reversión de la culpa como tal, donde la persona que realmente se siente afectada termina siendo la culpable o la víctima. Le da la vuelta. Le da la vuelta a la tortilla, la famosa le da vuelta a la tortilla. ¿Vale? Bien, ok. Hombre, Entonces, ¿qué pasa? Eso forma parte de una característica específica, esa capacidad de manipulación, ¿vale? Como tal, ya en un aspecto más específico está relacionado con esa falta de empatía, ¿vale? Bien. Otra característica es el control encubierto o invasivo, ¿vale? Bien, ok. Que esa madre busca tener el control absoluto sobre decisiones o emociones y hasta la identidad del hijo, ¿vale? Como tal. Y esto puede manifestarse por sobreprotección o chantaje emocional o intromisión constante, ¿vale? Como tal, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Esa madre necesita, como estamos hablando de que tiene características narcisistas, necesita una validación constante, como tal, ¿bien? O atención constante. No solo admiración, sino es validación constante o atención, ¿me entiendes? Entonces puede ser positivo o negativo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? sí. Esa madre usa al hijo como extensión de sí misma, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí ocurre una dinámica súper chunga ahí, más bien, ok, bien, aquí con esto. Es que lo estoy viendo y digo, esto es chungo. Vale, Pero bien. está bien para conocer esos vínculos más profundos que tenemos. Claro, ¿me entiendes? Bien. Normalmente los logros del hijo son méritos de la madre, ¿vale? Y los fracasos de esa persona son vergüenza y culpa de la persona, ¿vale? Bien. Sí. Lo que lleva al punto específico donde esta madre tiene la necesidad de ser el centro de atención, eclipsando las necesidades del niño. Oye, no. Es un tema potente, ¿no? Sí, Un tema muy sí, es potente, ¿bien? profundo. Sí, 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 bien. sí. Entonces, otra característica tiene que ver con la parte que ya lo hemos matizado, pero quiero profundizar ahí, que tiene que ver con la manipulación emocional y el victimismo, ¿vale? Esa característica del narcisismo victimista, como tal, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Tiene relacionado con lo que hablamos del gaslighting, que es el hecho de que cambia los hechos para parecer víctima, en una circunstancia donde es la culpable o la responsable de la situación, ¿vale? Bien, como tal. O simplemente echa balones afuera, ¿vale? Bien. Entonces, esa madre puede haber cometido un error, entonces puede culpar al hijo de su infelicidad. Entonces, de repente de la nada les dice, es que me haces sufrir. Y tú dices, pero, ¿Por qué? ¿de qué y de qué? ¿Vale? Bien. Y usa o el drama, o el silencio, o la culpa para controlar, ¿me entiendes? Para hacer esa reversión de emocionalidad, ¿me entiendes? No saques este tema vulnerable porque a mí me hace sentir mal y entonces esa persona no saca el tema para que esa persona no se sienta culpable, entonces no hay una validación de esas emociones, esa persona se traga sus emociones, entonces se va invalidando a sí misma.
Esa persona se siente culpable, se siente no validada, se siente con miedo. Entonces, ¿qué pasa? Eso va creando una matriz donde la amígdala cerebral se ve sumamente afectada. Entonces, ¿qué pasa? En la relación de ese niño con esa madre, esa persona tiene que ir en puntillas con la mamá, donde la amígdala va creciendo y hay mucha inseguridad y miedo. Se va creando una persona que es muy insegura de sí misma, como tal. Porque al final, como nunca lo validaron y todo rodeaba alrededor de las necesidades de la madre. Yo creo que hay muchas señales en la infancia que pasamos por alto, ¿no? Que no nos damos cuenta hasta que es más tarde. Sí. ¿No? Vale. Me das como que hay señales incluso en la infancia, pero claro que el niño no las ve y No es... las ve. No. Es difícil, ¿me entiendes? Pero el tema es cuando tú identificas y luego después, ¿ahora qué hago con esto? Pues a trabajarlo. Bien. Otra característica, por supuesto, tiene que ver con la desvalorización y crítica constante. ¿Vale? Que a veces está normalizado que forma parte de ser madre y no es así. ¿Vale? Bien. No es así, ¿me entiendes? Esto sí que pasa es, para esa madre nada es suficiente. ¿Vale? Siempre hay una manera de minimizar los logros del hijo o resaltar lo que falta. ¿Me entiendes? Eso Vale. es total. Bien. ¿Y eso qué pasa? Esto en la persona, ¿qué va a pasar con esa persona? Esto genera un autoconcepto muy débil y una búsqueda perpetua de aprobación. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Porque al final, ¿y no sé qué pasa? Y crea en esta persona un perfeccionismo irreal. ¿Me entiendes? ¿Vale? Porque al final la perfección existe. No, No. no es así. Pero eso va a crear una matriz donde la persona siempre va a estar buscando la aprobación de los otros. ¿Vale? Lo que va a distorsionar luego, al final, una cosa que pasa normalmente es que cuando esa persona es criada por este tipo de persona y no se da cuenta que fue criada por este tipo de persona, que se va a buscar luego como pareja. Claro, alguien que tenga esas características. Oh, es que 2 más 2 es 4, ¿vale? Un poco. Ese es un punto que es muy interesante, ¿bien? Hay una característica específica que ocurre más cuando son madre e hija, ¿vale? Bien, como tal. También hay entre madre e hijo, pero esto es más frecuente en madre e hija, que tiene que ver con la competición con el hijo, ¿bien? Que es cuando aparecen las envidias, ¿ok? La madre envidiosa de los logros de su hijo o su hija. ¿Vale? Está bien que tú tengas, pero no tengas más que yo, por ejemplo. Sí. Se me viene a la cabeza. A ver, son dinámicas que son complejas, pero ahí el aceptando puedes entender de dónde vienen esas heridas de tu, ejemplo, tener una baja autoestima o buscar una búsqueda de aprobación continua, que esa es la conducta como consecuencia de la baja autoestima en el entorno, en el contexto. ¿Vale? Bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La madre puede experimentar celos por el crecimiento de la persona, por la belleza, por el querer, por ver que esa persona se va a convertir en una persona autónoma. Vale, bien. Entonces, ¿qué responde la persona? Que hace un sabotaje que puede ser muy sutil o una comparación destructiva. ¿Vale? Como tal. Y si hay hermanos, vale, bien, como tal, bien. A ver, por ejemplo, un niño llega y dice, ay, mira, saqué un sobresaliente en matemáticas. Ay, pero tu primo siempre saca sobresaliente. ¿Ves? Minimiza, ¿vale? Como que, muy bien, pero, ahí viene, ¿vale? Bien, ¿vale? ¿Ok? Las comparativas, ¿vale? Bien, como tal, ¿ok? Ok. Vale. Bueno, creo que más o menos características nos Vale, van quedando vale, claras. bien. Y a ver, tengo una última característica, ¿vale? Que tiene que ver con la pregunta que me hiciste en relación con el aspecto social, que tiene que ser esa parte de encanto público y frialdad privada. Sí, Esa es la característica, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué pasa? En este niño que va creciendo, en este adolescente que va creciendo y en este adulto, genera una confusión. ¿Por qué? Porque en el contexto que habita la madre, el niño queda como mentiroso cuando él quiere reflejar que hay un maltrato por parte de ella. No se le cree. Claro. ¿Vale? No se le cree, ¿bien? Ya. ¿Ok? Bien. Fruto de esa manipulación, ya. Claro, porque al final a veces sucede que esa persona quiere tratar de contar su experiencia en relación con esto y es complicado.
¿Me entiendes? Porque al final a ver, hay un contexto donde esa persona sabe manipular muy bien su contexto para ya quedar siempre bien. Ojo, Sí. esa es una característica que es muy específica, ¿vale? Bien, como tal. Bien. Entonces, bueno, eso un poco más o Bueno, menos por encimita las características de sí. esa persona, ¿vale? Como tal. Ahora, ¿qué pasa? Esta persona va a tener una serie de conductas, ¿vale? Bien específicas en relación con esto que sufrió, con este contexto que está sufriendo Ujú. continuamente. ¿Ok? Bien. Vale. ¿Y qué señales puedes tener si ha crecido una madre narcisista? ¿Cuáles Vale. son esas señales comunes que puedes tú detectar? Que lo que digo, que yo creo que se pasan por alto y las vemos más tarde, Sí. pero Vale, bien. Lo primero, o sea, porque ya hemos descrito, para que los que tengan duda o confusión, vale, bien, las diferentes características del narcisismo. Y si la ujú. persona tiene todas, es probable que tenga un TPN, ¿vale? Ok. Ok, bien. Y si tiene algunas, puede ser que tiene rasgos de madre narcisista. Ojo, ¿me entiendes? Al final son Ujú. niveles y son grados como tal. Bien. A ver, las señales que esa persona puede sentir en sí misma en relación con la validación contextual, lo primero que siente esa persona que sufrió ese tipo de ACE o Adverse Childhood Ujú. Experience es que siempre sientes culpa constante al poner límites. Es una constante, Bueno. ¿vale? Ujú. Y es muy buena y sumamente importante, Sí, ¿vale? muy Bien como buena, tal, sí. bien. ¿Qué pasa con la culpa? La culpa es una metaemoción y la culpa está directamente relacionada con trastornos a nivel de órganos sexuales, ¿vale? Bien como tal, Ujú. bien. Entonces, normalmente este tipo de persona, si es mujer, va a sufrir de o síndrome poliquístico, o de mioma, o pólipo, o endometriosis, o alguna alteración a nivel de mamas, ¿vale? Que estuvimos hablando de salud mamaria integral, ¿vale? Bien, Ujú. en relación, bien. Si es en hombre, normalmente sucede que tiene baja testosterona, ¿vale? Bien, ok. Ya directamente, Ujú. bien, ok. Porque al final es ese punto de, a ver, tienes que ver que un hombre con una testosterona alta, un hombre con una testosterona en rangos normales es seguro de sí mismo. Estamos hablando que la base de esta persona es una autoestima afectada, como tal, lo que genera una persona insegura de sí misma. ¿Vale? Como tal, lo que va a crear una matriz neuroendocrina acorde a esa conducta. ¿Ok? Ujú. Bien, Ok. bien. Entonces, ¿qué pasa? Esta duda de la percepción propia, que es lo que hablamos del gaslighting, ¿vale? Ejemplo, tú vas a confrontar a tu madre diciéndole que te hiciste sentir de una manera, como tal, y esa persona termina siendo escaldada, ¿vale? Como tal, donde esa persona termina siendo la culpable de lo que ocurrió. Sí. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Se aumenta el miedo, se aumenta la culpa, se aumenta también el enojo, también, ojo. ¿Vale? Como tal, Ujú. también, bien. Otra característica es un esfuerzo continuo de complacer a la madre. ¿Vale? Pero nunca es suficiente. Eso te iba ¿Ok? a decir, pero nunca, hagas lo que hagas, nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. ¿Vale? Bien. Bien. La cuarta señal, por ponerle unos números, ¿vale? Es que tus logros eran opacados o apropiados por ella. ¿Vale? Bien. Y por supuesto, no podías expresar emociones negativas sin ser juzgado y cuando lo hacías o lo haces, si mantienes la dinámica esa bien, nuevamente a través de esa reversión de culpa, manipulación, es tu responsabilidad. ¿Vale? No, ni siquiera responsabilidad, esa palabra no existe, es culpa tuya, punto. Te la tragas y te la comes, ¿vale? ¿Ok? Bien, y punto, fin. Fin de la discusión. ¿Vale? Bien, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú crees que esto va a afectar, si estos niños crecen en este ambiente, tú crees que no va a afectar la salud emocional y la identidad de esta persona? Va a afectar totalmente. En la autoestima, en inseguridades, en no saber decir que no, en arrastrar esa culpa y la vergüenza incluso, o sea, lo va a arrastrar seguro, 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 Sí, 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 seguro. sí. Y una de las características que es muy importante es que, hablando de esto que acabas de mencionar, es que el niño aprende que debe adaptarse para ser amado. Sí. Bueno, yo me coloco aquí, me coloco en silencio y no molesto porque yo molestando es que me aman y me quieren. Ujú. El niño bueno también. El famoso niño bueno, ¿me entiendes? Sí. Vale, bien, ok. Entonces, solamente que eso es muy, muy importante, ok. Bien, Y, entonces, y hablando, Samuel, de la culpa, ¿no? Que la hemos mencionado, ¿por qué
imagínate que ya eres conocedor y, bueno, estás analizando todo esto, has hecho tu terapia, hemos cogido cita contigo y hemos llegado a este punto. Y ya llega también este punto de que, venga, lo aceptas. Mi madre es tal. Pero incluso ahí viene como ese sentimiento culpable de al pensar mal de tu madre. Claro, ¿Por qué me has a hecho ver, a esto? ver, a ver, o sea, por eso comenzamos con un tema que es delicado, ¿vale? Bien, como tal, porque al final hay una programación biológica y genética de lealtad hacia los cuidadores y progenitores, ¿vale? Si nosotros podemos hablar de un amor incondicional programado, real, es el que tienen los hijos hacia sus padres, porque fueron los que le dieron vida. La inversa se tiene que crear, el de los padres hacia los hijos, ¿vale? Porque al final tú tienes la lealtad de que ellos te trajeron al mundo. Entonces eso tiene precio, pregunto. No, no, ¿me entiendes? Pero entonces, ¿qué pasa? Cuestionar a la madre activa miedo, culpa y vergüenza. Pero es necesario diferenciar amor de idealización para poder sanar. ¿Vale? Es sumamente importante. ¿Vale? Porque tienes que ver que el contexto de esta persona es una represión continua de necesidades. Pierde continuamente su voz y desarrolla una identidad basada en la complacencia. Y esto puede llevar a trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, inseguridad y codependencia en adultos, como tal. Y hemos hablado en varios episodios. A ver, por menos un episodio muy igual que podemos hablar es la neuromatriz inflamatoria de la depresión en relación con este tipo de abuso. Eso está Claro, estudiado. lo que te iba a decir, que luego es un adulto que puede tener depresión, ansiedad. Sí, y que hemos hablado en este podcast sobre la depresión y la ansiedad, que son trastornos neuroinflamatorios con alteración de neuronas, destrucción de neuronas y afectación del sistema inmunitario. No es solo conductual, cosas están ocurriendo en el cuerpo, ¿vale? Como tal, de esta persona. Entonces, es difícil. Entonces, hay que separar eso, lo que es necesario de esa idealización de la figura de la madre, ¿vale? Es que es sumamente importante, ¿ok? A ver, si te han maltratado, te han maltratado. Es que es así. Bien, entonces es un aspecto que es muy importante entender y matizar, ¿ok? Claro. Y estaba pensando, esto dejará algo en el cuerpo, entonces tiene que haber alguna consecuencia física o de salud, como estamos comentando, que puede tener esta experiencia según la psiconeuroinmunología. Claro, sí. A ver, una crianza marcada por un trauma emocional, pues lo que aquí queremos llevar es que ser criado por una madre narcisista genera un trauma emocional, puede primero activar crónicamente el eje de estrés, produciendo niveles alterados de adrenalina, noradrenalina y cortisol. ¿Esto que puede acarrear? Que se altere el funcionamiento del sistema inmunitario, promueva inflamación crónica, haya problemas de insomnio, haya alteración de la microbiota con disbiosis porque el cortisol destruye el microbioma saludable, ¿vale? Y favorece la aparición de enfermedades como ansiedad, la depresión, parece fatiga crónica, y esto puede llevar también a patologías autoinmunes o hasta el cáncer. ¿Ok? Entonces, O sea, que existe una correlación con este tipo de trauma temprano y estas enfermedades autoinmunes. Sí. Es que por lo menos es muy increíble. Por lo menos hay un estudio muy chulo que nos habla de cómo los Adverse Childhood Experiences, ¿vale? Como tal, están muy íntimamente identificados en pacientes con lupus eritematoso sistémico, artritis, tiroiditis Hashimoto, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, amiloidosis, que todas son patologías autoinmunes. ¿Vale? Y cuando vemos el tipo de abuso, normalmente ese tipo de Adverse Childhood Experience está relacionado con la relación madre-hijo, hija, que son las cuidadoras biológicas, ¿vale? Bien, como tal. Otra cosa es lo que la sociedad quiera dictar en relación con movimientos sociales, ¿ok? Bien. Claro, porque en las relaciones, ¿cómo se manifiesta esta herida en la vida adulta? ¿Cómo es esa persona? ¿Qué crees tú, Irma, viendo el panorama de la persona? A ver, porque al final esta persona es muy chiquitita, ¿me entiendes? Al final se siente muy pequeñita, ¿vale? Bien, pero ¿se puede salir de ahí? Sí se puede salir de ahí, ¿vale? Bien. Claro, esto se puede transformar, ¿no? Al final. Claro. Pero ¿qué pasa? Como genera una relación de codependencia y necesidad de ser aprobados como tal,
estas personas temen al abandono. Entonces son las personas que dan demasiado para ser amadas, que toleran abusos, ¿vale? Que sienten que deben merecer el amor a través del sacrificio constante, ¿vale? Bien. Y por supuesto lo que hablamos ya al principio del episodio, de que muchas veces se vinculan con parejas que son narcisistas, Claro. ¿vale? No todo el tiempo, ¿me entiendes? Al final, porque al final la vida también tiene sus excepciones. A veces sucede que esta persona identifica todo esto a una edad adecuada y lo que busca es relaciones completamente contrarias a lo que vivió. ¿Vale? Porque dice, no, yo no me merezco esto y busca relaciones completamente contrarias a las que vivió porque sabe validar sus emociones a pesar de el bombardeo continuo de su contexto. Claro. Afortunadamente. ¿Vale? Afortunadamente eso ocurre, ¿me entiendes? Bien. Claro, porque ¿cuáles podrían ser, adentrándonos en lo que es la sanación y la transformación, este dolor se puede transformar? ¿Y cuáles son los primeros pasos que deberíamos dar para, si queremos sanar, si reconocemos que hemos vivido esto? Vale, a ver, esto puede comenzar como un trauma temprano, ¿vale? Que deje una huella epigenética. Y luego ese proceso traumático puede extenderse a la niñez, a la pubertad, a la adolescencia, a la adultez, ¿me entiendes? Porque a veces hay personas que mantienen esa relación continuamente con ese padre tóxico, me llegan con 35 años y tú dices, todavía sigues con esa misma relación con tus padres. En plan como que, a ver, eres una persona adulta, dependiente. ¿Por qué buscas la aprobación si no eres una persona independiente a él? Claro, pero no hubo esa validación, ¿me entiendes? Está el famoso cordón umbilical unido, entre comillas, ¿me entiendes? A la final. ¿Ok? A ver, a la final yo siempre le aconsejo a las futuras madres que tú lo que quieres vivir es la experiencia como madre, pero ese ser que está criando y está creciendo es una persona completamente independiente a ti. Que no es tu pertenencia. Que no es un coso que puedes controlar y manejar a tu gusto. No. No funciona así. ¿Vale? Bien. ¿Que es difícil? Sí. Sí. ¿Vale? Bien. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Volvemos atrás. Bien. Lo primero que quiero que quede claro aquí es que este tipo de contexto genera un tipo de trauma infantil que deja una huella epigenética. Que esto puede favorecer respuestas inflamatorias desreguladas, disfunción inmunitaria y desequilibrios en el eje intestino-cerebro. ¿Vale? Que ya lo hemos hablado anteriormente. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son los primeros pasos que esa persona puede hacer para sanar y reconocer? ¿Vale? Bien. Primero es validar tu experiencia sin justificar al otro. ¿Vale? Si tú te sientes de una manera, lucha que te sientes de esa manera. ¿Vale? ¿Y cómo lo haces? Reconectando con tus necesidades, bien, y emociones reprimidas. ¿Vale? Bien. Y una de las cosas maravillosas que tenemos para liberar emociones reprimidas son las técnicas que nosotros aplicamos en la clase de yoga medicinal. ¿Sí, no, Isma? Hombre, lo estaba pensando. Lo estaba pensando. Eso es un proceso sanador, transformador, como el que hemos vivido este fin de semana, por ejemplo. Claro. Vale, bien, porque ¿qué hacemos dentro del proceso del yoga medicinal? Continuamente validarte a ti en todos tus aspectos, validar quién tú eres, evaluar cómo te sientes y luego tú manifestar esas emociones en tu contexto, ¿vale? Como tal, ¿bien? Claro. O sea, se crea un espacio donde la persona, si se siente mal, mal es un juicio, si se siente triste lo puede decir y no pasa nada, porque es lo que salió y hay que validar esa tristeza. Claro. ¿Entiendes? Sí. Ok, que es sumamente importante, ¿bien? Establecer límites sanos es importante, ¿vale? Límites sanos. Sí. ¿Vale? Ok, es importante, ¿bien? Y por supuesto... te voy a preguntar, si es necesario confrontar con la madre para sanar, que esto es complicado y chungo. Vale, bien. A ver, si la dinámica o continúa... cortar el vínculo. A ver, si la relación de manipulación y narcisismo todavía continúa como tal, lo primero que la persona tiene que hacer es empezar a establecer límites, que desde tu punto de vista son sanos, como tal. Pero por supuesto, ¿cómo se va a tomar esa madre narcisista esa conducta? ¿Lo va a tomar bien? No. Por eso aquí es importante buscar el acompañamiento terapéutico durante el proceso. Claro. ¿Vale? Bien. Porque se crea una matriz de manipulación que normalmente esa persona va a caer otra vez en la red.
Así Sí. como las telarañas, como las mosquitas de la telaraña, así, ¡ay! Cae otra vez. ¿Me entiendes? Es que es sumamente importante, bien, como tal. Pero ¿qué pasa? La pregunta aquí es o confrontar el vínculo o cortarlo, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Ujú. Sí, sí, A ver, cada caso es único y tú lo sabes, Inma. ya. Bien, bien. Y a veces basta con poner distancia emocional o límites internos para solucionarlo. Ujú, ¿Vale? Como tal. ¿Qué es el límite interno? De a pesar de que tú tengas la interacción con esa persona, cada vez te afecta menos emocionalmente. ¿Vale? Lo que importa aquí, realmente, Inma, es que esa persona salga del rol del niño o la niña complaciente y tomar la responsabilidad de su sanación. ujú, Tomar la responsabilidad de esa sanación, ujú. que es sumamente importante. Entonces, el tema de la validación externa es sumamente importante. Bien, ok, aquí. Claro. Pero bien. Bueno. Y desde tu experiencia clínica, ¿cómo abordas tú esto, Samuel? ¿Cómo trabaja la Vale, psiconeuroinmunología en este tipo de heridas? ¿Qué vale, bien. terapias, qué técnicas? Vale, perfecto, bien. A ver, sabes que entre la psiconeuroinmunología y entre la terapia que nosotros aplicamos desde Human, nosotros trabajamos la salud como un todo integral, donde el fisiológico, el Ujú, sí. emocional, el cognitivo y social está unido en un solo bloque. Y cualquier cosa que ocurra en estos ámbitos va a ser manifestado por tu cuerpo, ¿vale? Bien como tal. ¿Qué pasa? Este tipo de trauma genera memorias en tu cuerpo, Ujú, ¿vale? Que eso es la parte de la epigenética, ¿vale? Si quieres que hablemos de epigenética y cómo funciona esto, lo podemos hacer en un episodio, ¿bien? ¿Qué pasa? Lo primero que nada es que a través del movimiento, la respiración, el descanso y el contacto consciente y la nutrición podemos empezar a reprogramar fisiológicamente, ¿vale? Para que aparezcan los estados de seguridad, reparación y protección que esa persona necesita. Y ahora, ¿cómo trabaja la psiconeuroinmunología en este aspecto? Abordamos el cuerpo, la mente, el sistema inmunitario, el sistema endocrino, no como algo aislado, sino ese contexto junto en relación con un entorno como tal. Entonces es importante ir entendiendo e ir matizando cómo esa persona reacciona en relación con su contexto. ¿Vale? Porque esas reacciones que esa persona tiene con su contexto nos puede ayudar cómo funciona su sistema nervioso, su sistema endocrino, su sistema inmunitario, y nosotros a través no solo de nutrición, sino también de medicina ortomolecular, ir cambiando esa matriz, ¿vale? Porque para eso se sirve la medicina ortomolecular o la suplementación como tal. Ok, ujú, tengo velo como un videojuego. Vas a una consulta, vas a una terapia, te sientes empoderada, empoderado, vas a confrontar la situación y por de una u otra manera te hacen jaque mate. ¡Ras! Vuelves a consulta. ¿Qué fue lo que pasó? Evaluamos la situación. ¿En qué fallaste? ¿En qué punto fue que no pudiste solucionarlo? Y ese entendimiento está directamente reflejado en cómo funciona el cuerpo como tal. ujú. ¿Ok? Entonces, claro, hay un punto ahí donde hay un punto espejo ahí, ¿vale? De una Sí. cosa y otra, como tal, ¿bien? Entonces, lo que buscamos con la terapia, ¿vale? Como tal, es recuperar la coherencia interna, regular el sistema nervioso y apoyar al paciente en construir una narrativa personal que fue secuestrada por la madre. Ujú. Parece fácil, pero Claro, pero es una narrativa personal que esa persona no tiene. claro. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que empezar a construirla, ¿bien? Y empezar a construir Ujú. autoestima, ¿me entiendes? Por eso es poquillo a poco que se va haciendo todas estas Poquito a cosas, poco. ¿bien? ¿Ok? Ujú. ¿Bien? Entonces, técnicas hay un montón, ¿vale? Está terapia corporal, que va sonática, el yoga medicinal, respiración consciente, escritura terapéutica, lo que llamamos la reparentalización interna, que eso lo trabajamos mucho en las secuencias de yoga medicinal, de liberación subconsciente, ¿vale? Como tal. Ujú. ¿Ok? Entonces tú lo has vivido, ¿me entiendes? En plan, como Sí, que. por eso me estoy riendo. Vale, bien, Que de ok. repente dices, ¿pero qué pasa? ¿Y por qué empiezo a llorar? ¿Y por qué me viene este recuerdo? ¿Y por qué Vale, bien. Eso es lo que llamamos la es muy power? reparentalización interna, ¿me entiendes? Que tú internamente te consigues en ti mismo lo que el contexto no te dio. Pero es un trabajo para valientes, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Vale, bien, ok. Por supuesto, alimentación antiinflamatoria y recuperación de la línea del nervio vago.
vale, bien como tal, a través de respiración, contacto con la naturaleza, contacto nutritivo, vale, bien como tal, canto, vale, bien cambiar los entornos, vale, Ujú, bien. claro. Qué bueno, bien. ¿Qué le dirías a alguien que está escuchando todo esto y siente que lo está reviviendo? ¿Qué mensaje le darías? Vale. A ver, yo creo que primero que no estás sola o solo, ¿vale? Ujú, Que tu historia tiene un sentido y hay que validar esa historia, ¿vale? Y aunque no pudiste elegir a la madre que tuviste, hoy puedes elegir la madre interna que te acompaña a sanar desde adentro. Yo creo que es lo mejor. ujú. Sí, sí, yo pienso que sanar no es olvidar, sino que es No, integrar es nuestra integrar. historia, Sí. es integrar. Y que Ujú. también ser conscientes que poner límites no es una falta de amor, ni reconocer los errores de esa persona no es una falta de amor, sino simplemente reconocerlos y tener un amor propio hacia nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando nosotros ocupamos terapia de relajación, mejora del sueño, salud, descanso y disminuir la inflamación con múltiples técnicas terapéuticas que aplicamos desde la psiconeuroinmunología? Las relaciones se vuelven más honestas, con menos miedo, con menos necesidad de validación externa. Aparece más energía vital, aparece más coherencia interna. Y como tú dices, sanar no es olvidar ni negar lo vivido, sino aprender a no actuar desde la herida, que es la base. Sí, Pero que es la eso se base, hace sí. con trabajo profundo y si es posible, ¿vale? Bien, para dejar de Sí. repetir esos patrones, ¿vale? Y liberarse del dolor y del sufrimiento y crear relaciones sanas, joder. Que- Exacto, exacto. O sea, Hoy, es que es hoy como. estoy introspectivo, estoy como Hoy está. Sí, muy hoy introspectivo. estamos desde un Yo, punto. Sí, yo creo que es la consecuencia del retiro, ¿no? sí. Sí, yo lo estaba pensando porque solo me vienen palabras de reescribir tu historia y hacerla desde la libertad. Que quizás Sí, es un poco sí. donde me viene a mí también esa sensación del retiro, ¿no? Esa sensación de voy a hacerlo desde la libertad, sin juicio, y porque todos merecemos una vida donde podamos vivir en paz y no desde el miedo o desde la exigencia, sino desde un amor auténtico hacia nosotros mismos. Bueno, y la libertad empieza cuando dejamos de reaccionar y empezamos a actuar. Y ya. Y ya. Buah, Guru. No hay más nada que decir aquí. Bien. Ya creo que ya de más. A ver, uy, se nos fue la rosca del episodio, pero no pasa Sí, nada, bien, sí. disfrútenlo bien. Recuerda que si no estás viendo nuestro canal de Bueno, YouTube, recuerda suscribirte a nuestro canal, dejarnos un like, darle click a la campanita, que esto nos ayuda a crear más y mejor contenido. Isma, unas últimas palabras para nuestra audiencia. pues que gracias por estar aquí y que seguimos caminando juntos. Nada Pues más sí, que decir. Buah, Guru, seguimos caminando en este proceso de sanación. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda, deja tu comentario, deja tu experiencia. Todo es válido aquí, bien. Estamos aquí para debatir, hablar, complementar, aprender. Bien. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.